Uno de los personajes más famosos a finales de los 80 e inicios de los 90 en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey es el hombre pájaro, debido a que, según medios de comunicación locales y diversos testigos, aseguraban haber visto a un pájaro exageradamente enorme a comparación de las especies comunes de aves en esta región. Según habitantes del municipio de Guadalupe, Nuevo León, varias noches veían sobrevolar sus casas a una criatura con forma de persona y unas enormes alas, el cual se dirigía con rumbo hacia el famoso Cerro de la Silla. Muchos comentan que esta criatura, bautizada como el hombre pájaro, con el paso del tiempo, llegó a ser avistada saliendo de la cueva de los murciélagos, relacionando a esta criatura como el supuesto protector del tesoro de Agapito Treviño, ya que según esta leyenda, en esta cueva llena de murciélagos se encuentra en sus adentros el botín de el ladrón más famoso de Monterrey en la época de los 1850. Otro de los sitios que se le llegó a avistar a esta criatura fue en gran parte de la Huasteca en Santa Catarina, Nuevo León, ya que gente de aquellas épocas aseguraba ver en lo alto de los cerros a una criatura que antes de echarse a volar desplegaba unas enormes alas que asustaban a la mayoría de los habitantes de la Huasteca. Tomada en serio por gran parte de la población y tomada como una broma por otros pocos, esta leyenda fue tomando más y más elementos. Incluso se le llegó a relacionar con los supuestos ritos satánicos que se realizan en las entrañas del cañón de la Huasteca, y que esta criatura es un ser de oscuridad liberado por un portal hecho por una de estas sectas satánicas. También tengo que mencionar que, según algunas historias, desde 1877 esta criatura ya era avistada en el municipio de Marín, Nuevo León, e incluso dentro de la actual población de nuestra ciudad hay muchas más anécdotas sin contar, las cuales nos puedes dejar en la caja de comentarios. La antigua fundidora de fierro y acero de Monterrey, que de 1900 a 1977 fue la empresa más importante del norte del país, y que después de 1977 a 1986 pasó a ser propiedad federal para al final ser declarada en bancarrota en este mismo año. En ella, por lo general, se elaboraban rieles de tren, alambrón, varilla corrugada, estructuras, así como las ruedas del ferrocarril. Pero como en toda fábrica, los accidentes estaban a la orden del día, y es de aquí de donde nacen las leyendas. En diferentes áreas de este parque, personal de vigilancia que al dar sus rondines por la noche, dicen escuchar voces de distintas índoles, siendo más comunes las que hacen que este lugar se sienta como si estuviera en operación la fundidora, como en aquellos años. En esta parte del parque en especial, al personal de seguridad no le gusta el turno nocturno,
por los diferentes sucesos paranormales que ya se sabe ocurren en este lugar durante la madrugada, y uno en especial cuenta haber visto a una niña de vestido blanco, antiguo, la cual pudo ver a lo lejos, y al estar en esta situación, dice haber sentido un ambiente muy frío, y cuando se acercó a ver a la pequeña, ésta desapareció. En este lugar es muy común ver niños jugando durante el día, pero durante la noche o madrugada, esto pasa de ser normal a ser aterrador. Estos hechos refieren a que son niños que vivían en la colonia Fierro, ubicada dentro de Fundidora, y que murieron en accidentes debido a que se colaban sin permiso dentro de áreas de alto riesgo de la Fundidora, e incluso muchos también murieron por una pandemia de fiebre que azotó la ciudad en 1918. La presencia de obreros en los hornos y otras partes del parque es algo que puede ser algo común entre el personal de seguridad, pero a uno que otro es algo a lo que no se llegan a acostumbrar, y más si estos llegan a sentir ser tocados por la espalda y al voltear no ver a nadie, solo un lugar oscuro y vacío. Pero, sin duda alguna, uno de los hechos más trágicos e inimaginables ocurridos en este lugar ocurrió el 20 de noviembre de 1971, cuando una olla con 275 toneladas de fierro fundido llevada por una grúa vieja, la cual no pudo frenar correctamente al arribar a una plataforma, se dio un pequeño golpe, muy leve, pero lo suficiente para derramar 15 toneladas de fierro hirviendo a 1750 grados de temperatura. De este horrible accidente, se dice hubo trabajadores desafortunados, los cuales se fundieron con este metal hirviendo, desapareciendo sus cuerpos por completo, y otros tantos perdieron extremidades, y los poco más afortunados quedaron con quemaduras de tercer grado, muriendo días después en el hospital. En nuestra historia, por lo menos de los 90 a la actualidad, al mencionar la frase payaso asesino, te traerá sin duda inmediatamente la imagen de Pennywise, o eso el payaso como es conocido en México. Pero si supieras que este peculiar y aterrador personaje fue inspirado en un verdadero payaso asesino. Su nombre era John Wayne Gacy, oriundo de Chicago, Illinois, naciendo en el año de 1942. Fue un típico caso de niño maltratado, ya que su padre los agredía tanto a él como a su madre y a sus hermanos. Pero esto no acaba ahí, ya que, a pesar de que su padre lo maltrataba físicamente, golpeándolo con un cinturón, Johnny, como le decía su madre, se esforzaba porque su padre abusador, quien lo denigraba llamándole marica, se sintiera orgulloso de él. Si esa parte de su historia no te parece triste, déjame contarte algo que es posible haya sido la causa de su aberrante futuro, ya que el pobre John fue violado sexualmente por uno de sus familiares
cuando éste tan solo tenía 9 años. Y también se cuenta que a la edad de 11 años se le formaría un coágulo de sangre en el cerebro a causa de un fuerte golpe en la frente causado por un columpio. Sino hasta la edad de 16 años que le fue detectado debido a múltiples desmayos, cosa que su padre creía era una forma de dar lástima. Por todas estas cosas, John no pudo acabar la escuela y a la edad de 20 años, su padre terminó echándolo de la casa. John se fue a Las Vegas, quizá a probar suerte, donde trabajó por 3 meses de empleado en una funeraria, para después de ese tiempo regresar a Chicago, inscribirse en la Northwestern Business College, para finalmente poder graduarse. En el año de 1964, se mudó a la ciudad de Springfield, Illinois, donde trabajaría como vendedor en una empresa de zapatos llamada Nunn Bush, y en donde se enamoraría de su compañera llamada Marilyn Myers, con quien contraería nupcias en septiembre de ese mismo año. Un dato curioso es que John fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio fue duro debido a que tenía problemas sexuales y pocas veces lograba tener erecciones, y en ocasiones prefería tener encuentros homosexuales para satisfacerse. Pero todo esto, antes mencionado, no sería el motivo de su divorcio, sino el haber sido declarado culpable por abuso sexual a menores en el año de 1968, pero por buen comportamiento sería puesto en libertad condicional en 1970. ¡Oh, grave error! El payaso asesino fue la noticia en aquellos años, debido a que Gacy acechaba y asesinaba a sus víctimas disfrazadas de Pogo, el payaso, debido a que pertenecía a un club de payasos de la comunidad llamado Jolly Joker, donde Pogo asistía a eventos de caridad y fiestas infantiles, donde mayormente buscaba a sus víctimas, a las cuales después, y aún vestido de payaso, acechaba y asesinaba. De ahí su famoso apodo. En su mayoría, a sus víctimas a base de engaños las llevaba a su casa, donde las torturaba, después las violaba y finalmente las estrangulaba. Todo esto vestido de payaso. Desgraciadamente, y debido a la desaparición de un adolescente de 15 años, fue que a base de una investigación descubrieron el terrible crimen de Pogo, el cual fue descubierto, y al momento de revisar su casa, descubrieron fosas clandestinas en el sótano y patio de su casa, lugar donde sepultaba a sus víctimas. Pogo habría confesado el haber matado a más de 30 personas, y a pesar de haber sepultado en su casa a varias de sus víctimas, muchas otras más nunca fueron encontradas y cuyos cuerpos hasta el día de hoy nunca aparecieron. Culpado por 33 asesinatos, sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 condenas de muerte. Finalmente, John Wayne Gacy falleció
Un 10 de mayo de 1994, por la inyección letal, y sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. Una persona que tenía una imagen íntegra y respetada en la sociedad ocultaba un oscuro secreto. Antes de terminar, recuerda que no todos tenemos las mismas condiciones de vida. Algunos crecen siendo maltratados en casa y lo demuestran en la escuela o en la calle a base de rebeldía. Y otros solo lo callan día a día, hasta que un día se convierten en lo ya antes mencionado. Tal vez tú mismo hayas convertido a aquel niño del cual te reías y hacía llorar en la escuela en un asesino, y tal vez después de 20 años esté planeando venir por ti. Me presento. Soy Luis y tengo 31 años. De niño, como a los 5 años, vivíamos en unos departamentos de Infonavit aquí en Puebla. En ese departamento, en algunas ocasiones, tal vez 5, llegué a ver una presencia en el pasillo de las recámaras. Esta era alta y negra, con túnica y unos ojos rojos que brillaban, pero el rostro no se veía. Tenía esta cosa muy similar a la que tiene en la mano la muerte. No sé cómo se llame. Recuerdo que cuando la veía, corrí asustado a ver a mi madre y le contaba, pero pues ella no me creía lo que yo veía. Años más tarde, nos mudamos y nos fuimos de allí. Esto cuando yo tenía como ya unos 8 o 9 años. Mucho más tarde, cuando yo ya tenía como unos 17, una tía que vivía por allá nos comentó que los residentes que alquilaban ese departamento comentaban ver la misma presencia en ese departamento, pero en diferentes áreas de la casa. Muchos no se quedaban y se iban del departamento. Fue entonces cuando mi mamá por fin creyó lo que yo le decía. A veces llego a soñar con ese departamento y con esa presencia, como si me llamara a ir. Pero, pues no sé qué tan seguro sería ir a ver. Ese departamento es propiedad de mi abuelo, entonces podría entrar sin broncas, pero ustedes creen que sería bueno ir. Hola banda. Quiero contarles algo que me pasó, y la verdad no espero que me crean. De no haberlo vivido, yo tampoco lo creería. Yo vivo solo, la verdad nunca he sido muy creyente, a pesar de que muchos dicen que han visto cosas. Yo trabajo de seguridad, así que se imaginarán que en las fábricas siempre hay un mínimo de un fantasma. Pero en la última donde trabajé, realmente hubo 4 muertos, cosa que yo tomaba normal, porque ya tenía casi 5 años antes de que yo entrara. El señor que estaba en el turno nocturno siempre nos dijo que él echaba agua bendita cada semana para que no se pusieran locas las cosas. El pedo inició cuando la pandemia azotó. Como no era de primera necesidad, la fábrica cerró. Pero claro, los guardias no descansan ni aunque se vaya a acabar el mundo. La cosa es que en esos días empezaron a pasar cosas culeras. Como que estando en la oficina, mis compañeros y yo
escuchamos como si alguien tocara la ventana detrás de nosotros, cosa que era imposible porque estábamos solos y la ventana no daba a nada que pudiera pegar o caer. Total, la mayor parte del tiempo preferimos pensar que eran coincidencias. Pero lo peor empezó cuando, a medio año de la pandemia, estábamos dando una revisión de rutina a la planta. La cosa es que yo iba platicando con mi compañero, y les juro que de reojo podía ver a mi compañero al lado mío. La cosa fue que cuando le pregunté algo no contestó, solo hizo un ruido raro, y al voltear veo que mi compañero se había quedado muchos metros atrás viendo unos materiales. Yo les juro que había alguien conmigo durante esos casi 30 metros. Preferí hacerme loco y pensar que era mi imaginación. Hace una semana, revisando el almacén, entre dos andamios, vi a una persona hincada. No parecía alguien que conociera, y le hice un ruido porque creí que era alguno de mis compañeros jodiendo con todo lo que estaba pasando. Pero esa cosa o persona solo se limitó a voltearme a ver. Eran unos ojos blancos profundos y sin expresión. En cuanto me vio, sentí que debía correr por mi vida, y pues como culo se nace, yo corrí como enfermo. Al llegar, mis compañeros estaban en la caseta, o sea que no había nadie atrás. El problema es que desde ese día, cada vez que hago mi recorrido, siento que alguien va siguiéndome, casi respirándome en mi nuca. Y ayer, soñé sobre un hombre alto, blanco, muy blanco, casi como muerto, y vestía ropa elegante pero muy antigua. Lo único que recuerdo del sueño es que me decía que pronto nos veríamos. Desde ese día no volví a sentir que me seguían, pero cada día siento un hambre insaciable y no tengo sueño nunca. Y lo escribo aquí porque a quienes le he contado no me creen o piensan que es sugestión. Les cuento mi historia antes de irme a dormir. Un amigo mío me contó que su hermano mayor estuvo trabajando un tiempo de importador de frutas y vegetales. Él iba de provincia en provincia con el conductor de un tráiler a recoger los productos para venderlos en el mercado. Y bueno, pasa que en una ocasión, con el chofer que siempre iba, un día lo dejó porque estaba apurado. Entonces, él se quedó un rato en el pueblo de la provincia hasta que llegara otro camión para que le diera un aventón hacia la capital. Entonces, más tarde llegó un chofer y le pidió su ayuda para regresar. El chofer aceptó y se encaminaron para volver a la capital. El chiste viene cuando regresaban a la capital. Esto les tocó hacerlo de noche. Iban a estar toda la madrugada en camino. Esa noche era noche de media luna todavía, y a mitad de camino el chofer paró y le dijo al hermano de mi amigo, así de la nada, que lo amarrara fuerte con una soga que tenía, y le pidió que lo amarrara tan fuerte como si su vida dependiera de eso. El hermano de mi amigo lo hizo. Lo tomó en serio, pero estaba asustado y confundido, porque no le daba explicaciones. Solo le pidió que lo amarrara, y luego le dijo que se esconda muy bien y que no saliera hasta que ya estuviera puesto el sol. Entonces, él decidió meterse entre las frutas y vegetales que tenían en la parte trasera del camión. Cuando esto sucedía, él estaba asustado, y a los 30 minutos empezó a escuchar cómo el chofer empezó a gritar como si lo estuvieran matando. Me cuenta que hasta que dejó de hacerlo, él se quedó dormido para olvidar lo que había sucedido.
ya puesto el sol. Él salió y volvieron a ponerse en camino hacia la capital, y el chofer nunca le dio explicaciones ni nada, pero notó que la soga se había roto, y después de ese día, su hermano nunca más volvió a trabajar en eso. Y sí, parece ser que el chofer era como un hombre lobo, o algo así. Su hermano nunca dijo que lo pudo ver, porque tenía mucho miedo de salir de su escondite. Estación Tlatelolco. Se dice que en esta estación de Tlatelolco, en Misterios y en la estación de Guerrero, se escuchan gritos que emergen de los túneles, así como en los pasillos de dichas estaciones. Esto debido a la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Adjudican estos gritos y lamentos a dichos estudiantes. Estación Consulado. Se dice que en esta estación se registran gritos desgarradores después de las 12 de la noche, ya cuando el metro ha cerrado sus puertas al público. Se dice que esto ocurre a desgracia de los muchos suicidios que han ocurrido en dicha estación. Sacrificios en la línea 12. Se dice que durante la construcción de esta línea del metro, debido a la creencia de algunos arquitectos que piensan que para que una construcción dure muchos años, se deben de ofrecer almas de personas inocentes al diablo, para que este proyecto dure para siempre. Dicen que en esta línea del metro, muchos trabajadores fueron sacrificados, y sus cuerpos yacen en los muros de los túneles de algunas estaciones, de los cuales emergen gritos de desesperación. Se dice que en esta estación hay una persona que suele acercarse a los demás, a los que requieren algún tipo de ayuda o consejo. Dicen que es un vagabundo, el cual aconseja a las personas para ayudarlas. Muchos lo relacionan con un ángel debido a que después de hablar con él, se sienten mejor y dicho problema que les acongojaba desaparece. Estación Copilco. A esta estación se le relaciona con actos satánicos, además de un suicidio, y debido a esto se dice que hay presencias de sombras en dicha estación. Hay ocasiones que usuarios ven esqueletos en las vías del sentido contrario en el que estos se encuentran. Estación Pino Suárez. Esta estación es una de las más llamativas, ya que en ella se encuentra una ruina de una pirámide pequeña que fue encontrada durante su construcción, y dicen que debido a esta, durante las madrugadas hay presencias de los aztecas, a los cuales se les ve en forma de sombras, y otros solo dicen haberlos escuchado danzar. Estación San Ángel. Esta estación dicen se encuentra pasando Barranca del Muerto, pero antes de ser inaugurada se derrumbó ya cuando se había terminado, debido a que era aún más profunda que Barranca del Muerto, y dejó a esta como su terminal. Estación Mixcoac. Se dice que es habitada por seres extraños, los cuales solo han sido descritos como enormes sombras por parte de los trabajadores de dicha estación. Estos dicen que se sienten observados por estos seres mientras llevan a cabo su trabajo durante la madrugada. Estación Zócalo. Se dice que entre el tramo de la estación del Zócalo a Pino Suárez
trabajadores que recorren los túneles durante la noche han visto a un indígena que llora tirada en las vías de dicho tramo. Aparte de la aparición de la Virgen en esta estación, se encuentra por parte de una señora de limpieza, la cual limpiaba el andén de dicha estación. Ella vio salir a un hombre del túnel y atravesar por completo la estación hasta casi llegar al otro túnel, donde desapareció frente a sus ojos. Esta señora renunció a su trabajo y jamás volvió a este lugar. Lo que les voy a platicar en esta ocasión es algo que me pasó no hace mucho tiempo y sucedió aquí en Monterrey, para ser específicos, en el centro de Monterrey. Yo trabajo en una tienda pequeña de electrónica, de esas que venden productos chinos muy baratos: televisores, audífonos, DVDs, bocinas, radios, cables, etc. La verdad, vendemos muchas cosas que hay veces que los productos llegan a tener fallas y nosotros mismos lo reparamos para no perder dinero, porque en la mayoría de los casos son fallas muy simples, como que traen cables sueltos. Bueno, lo que pasó fue que una mañana, apenas abriendo la tienda, llegó un señor de algunos 70 años, el cual específicamente buscaba un radio. Yo le mostré varias bocinas, pero ninguna traía lo que él quería. Él buscaba una que tuviera radio AM y FM, que hoy en día el AM lo traen muy pocos productos. Yo recordé un radio, que apenas si nos había llegado. Era un radio muy bonito, estilo retro, con USB, Bluetooth y lo que él quería, radio AM y FM. Pero lo mejor fue que físicamente el aparato para sintonizar las estaciones se usaba una perilla al estilo antiguo. El anciano me pidió encendiera el radio para ver que funcionaba, ya que si fallaba, para él sería difícil regresar hasta la tienda, ya que lo que él me contó venía desde Cadereyta, y ese municipio está muy retirado del centro de Monterrey. Yo no me negué, y juntos vimos que aquel producto funcionaba. Incluso checamos las estaciones de radio, y a los pocos minutos el anciano pagó y se fue contento con su radio. Pasó exactamente una semana, y el anciano regresó a la tienda, apenas unos minutos después de haber abierto, ya que según él, el radio ya no había querido funcionar. Según las estaciones no se escuchaban, pero al encender el radio y mover la perilla, éste se empezó a escuchar, por lo cual supuse que por el lugar donde él vivía, la señal no llegaba muy bien. El anciano no se hacía la idea de que el aparato estaba a la perfección, pero después de un rato de alegos y corajes, le devolví su dinero para que se fuera. Más tarde, ya casi anocheciendo, yo me encontraba en la trastienda reparando aparatos de lo que en realidad no funcionaban, y por pura curiosidad, saqué el radio devuelto por el anciano para verificar que funcionara al 100 y poderlo vender de nuevo. A partir de aquí es de donde lo extraño comenzó. Encendí el radio en la estación 105.3 de FM y después de un rato, ya casi a las 10 de la noche, el radio hizo una pausa y empezó a escucharse la voz de una dama. «Rogelio, casi es hora. Rogelio, ¿dónde estás?» Y después de eso, se escuchó a la mujer llorar. Pasado esto, pensé que era algún programa de terror, pero al ver la aguja del radio, ésta se había cambiado de estación, en una de las cuales no suele haber nada más que pura estática.
pero en vez de esta seguían escuchándose los lamentos de la dama. «Rogelio, ¿dónde estás? Ya casi es hora». Después de eso, el radio hizo otra pausa y se escucharon muchísimos lamentos, saliendo de la pequeña bocina del radio. Yo no lo podía creer, ya que la aguja se comenzó a mover sola y el botón del AM estaba presionado sin que yo lo hubiese tocado. Lo que debía de escucharse como estática eran lamentos, pero estos se detuvieron cuando la aguja llegó entre las estaciones 1400 y 1620 de AM. Fue ahí cuando se comenzó a escuchar la voz de un hombre. «Bienvenidos a nuestra reunión, caballeros. Veo que todos están sintonizados, así que comencemos. En esta ocasión, recordaremos la noche aquella en que asesinamos a todos en aquel convento. ¿Se acuerdan? El hombre en el radio narraba una historia de cómo en un convento, la noche del 24 de diciembre de 1889, él y sus supuestos radioescuchas habían asesinado de manera atroz a un grupo de 20 religiosas, a las cuales en nombre del maligno fueron sacrificadas bajo la fría luz de una luna llena. Pero aún algo más fuerte de esa narración, aquel hombre dijo, ¿recuerdan? Debajo de uno de los hábitos de una de ellas había una monja embarazada, la cual fue descuartizada completamente, y el niño producto de ese embarazo prohibido por su Dios fue desechado por el nuestro, ya que ese producto no nos servía para nada, pues fue fruto de un gran pecado. Disculpen si no soy preciso con lo que digo, pero es que eso me tenía muy asustado, ya que estaba yo solo en la tienda de noche y no sabía qué pasaba con el radio y con lo que estaba escuchando en esos momentos. Quise apagar el radio, pero este no se apagaba. Fue entonces que dejé de hacer lo que estaba haciendo y solo puse atención al maldito radio. Después de pasada la historia, otra vez se comenzaron a escuchar gritos y lamentos, pero ahora viniendo de afuera de la tienda, entrando por las ventanas que estaban abiertas, a lo que reaccioné corriendo a cerrarlas. Los lamentos se parecían a como cuando se escucha la Llorona, pero como si fueran muchas mujeres lamentándose. Después de cerrar las ventanas, quise correr a quebrar el radio, ya que el maldito no se apagaba, pero en un segundo las luces se apagaron y se escuchó cómo se caían cosas en toda la tienda. Incluso sentí cómo se caían cosas cerca de mí, pero por la oscuridad de la trastienda no podía ver nada, ni siquiera mi propia nariz. Saqué mi teléfono para alusar con la linterna, pero este estaba muerto. Por más que presionaba el encendido, este no reaccionaba. La pequeña luz roja del radio se veía a la distancia, al igual que se escuchaba otra vez el radio, pero ahora se escuchaba a la mujer llamando a Rogelio. La mujer gritaba y lloraba su nombre, una y otra vez, a lo que me ponía la piel de gallina, ya que yo no sabía quién era Rogelio, y los lamentos de la mujer eran desgarradores, tanto que no aguanté más, y por tanta desesperación comencé a rezar, casi llorando. Saqué mi teléfono a ver si reaccionaba, pero este seguía igual, y tal fue mi coraje, que lo arrojé, quién sabe dónde, y seguí rezando mientras aquella maldita mujer seguía llamando a Rogelio. El radio seguía en estática, y las cosas se escuchaban cayendo al suelo, y ahora la mujer se escuchaba entre la estática del radio, y yo, desesperado, rezaba y rezaba llorando, cuando por la ventana, unos rezos y unos hermosos cánticos, tipo eclesiásticos, se escucharon, y las cosas que se escuchaban dentro de la tienda
comenzaron a callar poco a poco. De pronto, mi teléfono se encendió en el suelo, y con la luz miré que después de haberlo arrojado, se encontraba en un rincón de la trastienda, y la luz de la pantalla iluminó a un grotesco ser que se retorcía con los rezos y los cánticos que se escuchaban entrando por la ventana. Una verdadera aberración, lo que les voy a describir a continuación. Espero y no les vaya a quitar el sueño, al igual que me lo quitó a mí por varias noches. El ser era una mujer con los hábitos de una monja franciscana, la cual tenía un rostro de sufrimiento, con las cuencas de los ojos vacías, y desde la altura del vientre escurría sangre por sus hábitos. Bastó de unos pocos segundos cuando reaccioné, viendo que el ser no se podía mover gracias a los rezos, así que corrí, tomé mi teléfono y con la luz de corrí hasta la puerta del negocio, salí hasta la calle y cerré la puerta sin poner seguro, debido al terror y a la adrenalina del momento. Cuando llegué hasta la esquina, me dio por voltear debido a que reaccioné que la puerta de la tienda estaría sin seguro, pero justo frente a la puerta, un círculo de monjitas con velas en sus manos rezaban frente a la tienda, a quienes yo nunca vi salir. Así que, sin otra reacción, me eché a correr. Apenas amaneció, regresé a la tienda para recoger todo el desastre de la noche anterior, esperando que no se hubieran metido a robar. Llegué hasta la puerta y el bendito sol ya iluminaba dentro de la tienda. Al intentar entrar por la puerta, se encontraba cerrado con seguro, así que saqué rápido las llaves, abrí la puerta y corrí hacia la trastienda, solo para darme cuenta que todo había sido real. Había cosas tiradas en el piso, en su mayoría herramientas, las cuales recogí antes de que el dueño llegara. Puse todo en su lugar y salí a buscar unos tacos para almorzar antes de que regresara al trabajo. Regresé a la hora de abrir la tienda y casi a la par mía llegó el dueño, que para ser claro, es más mi compañero de trabajo y amigo, y no quise contarle nada de la noche anterior, pero algo aterrador me obligó a hacerlo, ya que cerca del rincón de la trastienda, sobre el piso, unas gotas de sangre seca corroboraban aún más lo sucedido, ya que había olvidado a aquel ser y dónde lo había visto. Mi compañero, poco incrédulo, escuchó mi historia, incluso encendió el radio y lo cambió de estación en estación y funcionó bien. Al ver mi cara de desvelo, él me mandó a casa a dormir y me dio otro día libre para que me despejara un poco. Regresé a los 2 días y según mi jefe, el mismo día después de que me mandó a descansar, él fue por un sacerdote para mostrarle las gotas de sangre y para que bendijera la tienda entera. ¿Y el radio? ¿Qué había sucedido con él? Bueno, pues el radio lo volvió a empacar y lo vendió entre un lote de mayoreo para una empresa, ya que ahí con nosotros van muchos a surtirse de regalos para la rifa de las posadas de diciembre. Semana Santa. Es la temporada en la cual los ríos, playas y balnearios se encuentran llenas de personas, las cuales se divierten en familia, con amigos. Casi todo es felicidad, al menos hasta que algo inesperado sucede. Uno de los lugares más conocidos de un par de décadas atrás en la ciudad es el balneario Los Rodríguez, lugar donde cientos de regiomontanos intentaban mitigar el calor en sus albercas. La vida de este lugar se terminó después de múltiples accidentes dentro de este centro recreativo,
la mayoría de estos protagonizados por menores de edad. Aunque la verdad yo no conocí jamás este lugar, ya que este se encuentra en la zona de San Nicolás, la historia de él es lo que más nos impresiona a los que buscamos el terror. Se dice entre la comunidad que en una ocasión, un pequeño niño desapareció misteriosamente en el lugar. Fue buscado por mucho tiempo y se determinó que este pequeño fue robado de este lugar. Las personas dicen que en varias ocasiones muchos murieron ahogados en el lugar, en su mayoría menores de edad, y algunos de los que se lograron salvar cuentan que mientras se divertían en el agua, sintieron que alguien los abrazó o los jalaron de los pies hacia el fondo del agua. Sobre la historia del niño, se dice que se les aparecía a los visitantes, llevándolos a zonas apartadas del recreativo, donde frente a sus ojos solo desaparecía. También se dice que este niño pide ayuda para encontrar a sus padres, y es por esta razón que se piensa que el niño desaparecido es el mismo niño que se aparece a los visitantes. Incluso, una leyenda urbana dice que en el lugar el niño murió ahogado por la negligencia de los salvavidas, que después de encontrar el cuerpo del niño, se deshicieron de él para no tener problemas. Hoy en día, el balneario desapareció y se convirtió en una plaza comercial en la cual los sucesos paranormales no dejan de suceder. Banda, es la primera vez que publico. Bueno, esto es algo que me pasó. La verdad, no sé qué pensar al respecto. Hace algunos años, cuando estaba durmiendo, era aproximadamente las 3 de la mañana, cuando sentí que de repente, como un brazo a la altura de la cintura, y me empezó a levantar como si nada. Cabe resaltar que peso alrededor de 100 kilogramos. Alcancé a medio despertar, pero no me podía mover, y en eso, medio desperté, pero cuando lo volteé a ver, escuché que dijo, «Duerme». Después de esto caí profundamente dormido. La figura era como una persona humana, aproximadamente como de 2 metros, pero no pude ver algún otro rastro de eso. Una experiencia corta. Mi madre me contó que cuando era pequeña, tenía algunos meses, estábamos en la casa de mis abuelos y en el primer piso estaba un cuarto donde dormía mi abuela. Me contó que me dejó durmiendo ahí y que después de unas horas empecé a llorar. Mi tío, que estaba en la sala, estaba frente al cuarto separado de una puerta. Le dijo que había visto bajar por las escaleras a un pequeño hombre, una sombra negra que entró al cuarto donde yo estaba, y después de unos minutos empecé a llorar. La verdad, la familia de mi mamá eran de esas personas que veían seres o entes. 3 de mis tíos podían ver esas cosas. Mi tío era uno de ellos. Cuando me fueron a bautizar, mi tío dijo que vio algo que me seguía a mí y que se separó justo después de salir de la iglesia. Decía que era como un pequeño niño, muy flaco, con manos muy largas y se le notaban las costillas, sus cuencas de los ojos vacías y una boca larga. Hola, me llamo Julián y vengo a contarles un suceso que no me deja dormir. Hace unos años me encontraba en la casa de mi tía, esto debido a que mis padres trabajaban la mayor parte del día, por lo que solo estaba yo, mis primas y tía. Una noche me levanté de sed, por lo que me dirigí a la cocina, pero lo que pasó me dejó un poco aterrado. Podía ver
como mis primas salían con un hombre alto y de traje negro, pero puedo asegurar que medía más de 1,90. Sentí una presencia abrumadora y un inquietante dolor de cabeza. Me desmayé, no sin antes verle la cara a esa persona. Vi que tenía un rostro deformado y una escalofriante mirada. Al despertar, me di cuenta de que mis primas estaban en sus habitaciones, y dicen que nada de lo que dije se acordaban, y mucho menos me creyeron. Después de un tiempo estoy en la casa de mis padres y no volví a esa casa. Vivo en una casa de 4 pisos. Mis abuelos la empezaron a construir desde que mi mami y mis tíos eran pequeños. Cuando la casa tenía 3 pisos, ellos vivían en el tercer piso y los otros 2 los tenían rentados. En el segundo vivía una familia y en el primero otra. Eran una pareja con un hijo único, aproximadamente de 16 años. El caso es que él era fan del ocultismo, sectas satánicas y cosas así. Él tenía un libro sobre eso, pero el libro no era un juguete ni nada parecido, era real. No sabemos hasta el día de hoy qué es exactamente lo que hacía en las horas en que se encerraba en su cuarto, porque para nadie era problema, hasta que un día empezaron a suceder cosas extrañas. Mi mamá y mis tíos en ese tiempo tenían aproximadamente 10 años. Solían quedarse solos en casa y esperaban a que mis abuelos llegaran en la noche. Escuchaban que alguien abría la puerta, pero iban a ver y no había nadie. Las luces se apagaban o se prendían solas. Se escuchaban pasos y voces en el primer piso cuando no había nadie. Incluso cuando mis abuelos estaban con mi mami y mis tíos, también podían oír lo mismo. Incluso llegaban a sentirse observados, o esas veces que te volteas rápido y crees ver algo, pero giras rápido para ver y no hay nada. En la casa se sentía una energía pesada, así me lo describía mi mami. Cuando la familia que vivía en el primer piso se fue a vivir a otra parte, los siguientes que la arrentaron fueron una familia con 2 hijas, una bebé y otra niña de 4 años. Ellos no duraron mucho tiempo viviendo ahí. Las niñas nunca querían dormir en el cuarto de atrás porque les daba miedo y empezaban a llorar. Aclaro que el cuarto de atrás era el cuarto del chico que mencioné hace un rato. Pasó un tiempo y decidieron traer un sacerdote a que bendijera la casa, y a partir de ahí dejaron de pasar esas cosas. Conclusión: cuidado con las personas que dejas entrar a tu casa. Ahora en el 4.º piso vive una familia, en el tercer piso vive mi abuela, en el segundo piso vive mi tío con su familia, y en el primer piso vive mi familia y yo. Y adivinen quién tiene el cuarto de atrás. Por ahí, en el año 2016, yo estaba con mi abuelo. Su casa quedaba cerca de un cementerio, así que para pasar a su casa teníamos que pasar cerca del cementerio, cuando él me dice que escuchó al guardia pedir ayuda. Yo no le creí, ya que pensé que había escuchado mal, pero así fue. Cuando estamos por la entrada del cementerio, el guardia asoma la cabeza y nos dice que si lo podíamos acompañar hasta que su compañero trajera la comida. Como unos 20 minutos después, llega el compañero. Estaba temblando, estaba pálido, y nos dice que vio una niña llorando. Nos quedamos en silencio. Se calmó y siguió contando que volteó, y la niña ve que no tiene pies y tiene las manos golpeadas. Al rato, estábamos en la casa de mi abuelo. Dice: hijo, duerma conmigo, siento que algo va a pasar. Yo le digo: bueno, abuelo, ya va. Ahí tipo a las 2 de la mañana, escuchamos un grito y llantos juntos que venían de la cocina. Yo le dije a mi abuelo: no baje, en esta casa no hay ningún bebé, ni mucho menos una señora.
Él, de lo terco que era, bajó con la escopeta en mano y yo con un machete. Cuando nos asomamos por la ventana, eran 5 señoras gritando, llorando como locas. Mi abuelo, que no le tenía miedo a nada, le mete un disparo a 2 de ellas y coge sal y se las tira. Después las otras intentaron entrar, desgraciadamente. Una logró entrar, casi me quita mis dedos. Mi abuelo le metió un disparo. Eso alertó aún más a los vecinos, que también salieron con armas. Después que vamos caminando, al botar el cuerpo, nos dicen que somos afortunados, porque la última vez que estaban las brujas, casi matan a mi papá recién nacido. A mí me encantaba ir a la iglesia. Era parte del coro tocando guitarra, y esa hermosa voz de Laura me hacía que me alegrara el día. Pero todo lo dejé atrás desde que aquella noche, mientras pasaba por la iglesia, la misma voz de Laura se escuchaba en eco por todo el templo. Busqué cómo entrar para saludarla, pero todo estaba cerrado con candado, así que fui hacia donde el sacristán para decirle que quizá mi amiga se quedó encerrada. Al llegar con él, le platiqué, y como si hubiese visto al maligno, me jaló hacia su casa y nos pusimos a orar. Los cánticos se escuchaban fuera de su casa, pero pararon al terminar de orar. Se callaron por completo. Yo solía manejar una unidad de la Ruta 107 de García, y para mí se me hizo muy común atropellar algo en el tramo de la Capilla de la Virgen. La primera vez sí me asusté, pero con el tiempo lo pasaba de largo. Todo hasta que la vi. Se subió a mi camión y se sentó junto a un tipo que iba dormido. Ahora manejo para la Ruta 155 y la veo más seguido. Se me sube donde mismo y siempre hace lo mismo. Se sienta junto a alguien que vaya solo y dormido. Y sí, me refiero a la mujer de la carretera a García. Recuerdo cuando entré a la preparatoria. Desde el primer día me dio miedo ir al baño, ya que son muy viejos, igual que el edificio. Así que preferí aguantarme, solo que esto no me funcionó siempre, y como todo, hubo una primera vez. Pero en esa ocasión, me dio algo de alivio ver que otra persona también entraba, y pues, para no quedarme sola, me apuré a salir, pero al jalar la cadena del inodoro, la otra persona me pidió que por favor no la dejara sola, ya que también tenía miedo. Así que esperé unos minutos, pero ella no salía. Una de mis compañeras, al ver que me tardaba, fue a buscarme, diciendo que la clase ya iba a empezar, a lo que yo le dije que estaba esperando a la otra muchacha. Apenas acabé de decir la última palabra, y me jaló hacia afuera del baño y me dijo: «Güey, tan siquiera viste por debajo de las puertas». Ella me tomó la mano y sin soltarme, me agachó para ver por debajo de las puertas y mostrarme que en el baño no había nadie, solo yo. Cuando era niño, mi tío me enseñó un reloj de sol que tenía en el rancho, y desde ese día ponía mucha atención en la sombra que hacían las cosas
incluso en mi propia sombra. Pero esto me dejó de gustar cuando alcancé a notar a través del espejo que mi sombra nocturna, mientras estaba a mis espaldas, se movía a su propia voluntad. Lo malo del turno de cierre en el cine donde trabajo es tener que esperar a que termine la última función para limpiar la sala. Y más, porque la novatada es que te manden solo a que limpies la sala 2, donde siempre verás al mismo anciano sentado en el asiento 6 de la fila F, justo donde le dio el infarto que acabó con su vida.